Oxígeno, el podcast de los apasionados del outdoor. Hola, oxigenadas, oxigenados. Arrancamos nuestro programa de primavera este 4 de abril, después de que haya nevado y llovido y mucho esta Semana Santa en gran parte de nuestro territorio. Una meteo no muy propicia para aventurarnos a hacer largas travesías, pero sí para después de mojarnos ahí fuera, si hemos salido a pasear, pues regresar a casa, darnos una ducha calentita y acurrucarnos en el sofá a ver una buena peli de montaña o a escuchar, ¿por qué no?, grandes aventuras como las que relatamos en nuestro podcast. Jorge, ¿qué tal? ¿Tú has pasado por esto en el norte? ¿Mucha lluvia por ahí o no? Pues mucha lluvia, mucho frío, pero ya sabes que por allí pues estamos siempre que podemos calentitos, comiendo, con buen vino, ¿no? O sea que tenemos la receta para sobrevivir al frío, no pasa nada. Hola Elena, hola queridos oyentes, regresamos al Sonido de la Aventura con 3 invitados que nos van a llevar a grandes viajes por el mundo, ya sabéis, pero también a grandes viajes interiores. Nos acompañan Antonio de la Rosa, Raúl Lora y Virginia Iglesias, con quienes hablaremos de montañas y horizontes, pero también de cómo estos nos cambian y nos sitúan en la vida. Bienvenidos a nuestro podcast. El sonido de la aventura. Bueno, pues hay amigos que después de estos días de vacaciones te mandan un mensaje por WhatsApp contándote que han estado en tal ciudad o comiendo en tal restaurante y te mandan la foto, o que han salido de procesión incluso. Y luego hay amigos que te mandan un WhatsApp contándote que han estado navegando en una goleta hasta la Antártida para remar allí en tablas de paddle surf o pedalear con unas bicicletas acuáticas. Y ese amigo no podía ser otro que Antonio de la Rosa. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a nuestro podcast. Pues muy bien, aquí recién llegado, como bien sabes, como bien habéis dicho. Recién llegado. Sí. Antes de entrar en materia, Antonio, ¿alguna vez te quedas quieto tú en casa acurrucado en el sofá? Alguna vez, sí, pero no sin nada casero. O sea, alguna vez me quedo en casa, tengo una estupenda chimenea y alguna vez me quedo en casa con la familia, pero no, como bien dice mi madre, si se cae el techo de la casa no me va a pillar seguro. Seguro, porque comentábamos eso, que de repente, pues eso, recibes WhatsApp de gente que te cuenta cómo ha sido su Semana Santa, en plan, bueno, pues todas cosas normales, ¿no? Sí. Y luego recibo un WhatsApp tuyo que veo que te has ido He pasado a un mes en la navegar Antártida sufriendo. a la Antártida y digo, pero ¿se ha ido otra vez este hombre? Sí. Bueno, pues de eso vamos a hablar, ¿no? Muy bien. Después de tu última gran aventura y reto que conseguiste el año pasado al concluir la travesía remo y vela desde Cabo de Hornos hasta Georgia del Sur, siguiendo los pasos de Shackleton y navegando en solitario unos 2.380 kilómetros, ¿no?, Más por o las menos, gélidas eso aguas es. del Antártico. Has regresado este marzo a la Antártida. ¿No te cansas de viajar a ese continente? Y además, mira, tenía muchísimas ganas de pisar la Antártida de verdad, porque claro, la otra vez, el año pasado, yo intenté llegar a la península antártica y al final, pues el viento, las corrientes me derivaron, no me dejaron llegar a la península antártica por unos 100 millas y al final cumplí el objetivo real del viaje, que era llegar a Georgia del Sur, pero no pude ir a la Antártida, con lo cual ya tenía ganas y me surgió la oportunidad hace ya un año de ir como guía profesional con el equipo de Alegría Marineros y la goleta al doblón a la Antártida. Y bueno, no he dejado desaprovechar esta ocasión y por fin he podido ir a la Antártida además y cumplir 2 objetivos que tenía en mente. Primero, llegar a la península antártica y luego intentar navegar a vela y poder remar en un paddle surf que nunca se había hecho en el círculo polar antártico, que para eso hay que llegar con el velero hasta el paralelo 66, 33, 44, que está muy al sur de donde se suele ir normalmente con un velero, ¿no? Y bueno, lo hemos podido conseguir, además acompañado de un grupo de, podríamos llamarlos clientes, aunque en realidad son amigos y gente que ha confiado en este proyecto para ir con nosotros, y encantado de la vida.
Oye, pero ¿y este velero es un velero normal? O sea, porque Sí, bueno, una goleta, ¿no? El doblón sí, se sí, eso llama. es. No es muy normal, ya que es un velero de acero, lógicamente, porque al final pues tienes que pasar por sitios entre iceberg, entre zonas de hielo y no es muy normal el velero. Es un velero muy resistente, preparado para soportar estas condiciones. Es un velero que ha sido fabricado en Canadá y que lleva una estupenda capitana que se llama Paula, que es una máquina, era la única mujer del equipo y era la que nos mandaba a todos. Íbamos un grupo de La 16 capitana, personas, joder, pues 3 de tripulación y 12 personas más, y la verdad es que nos ha llevado a todos bien rectos. ni punto de comparación con esta expedición en compañía y con amigos, como dices, o clientes, Sí, que con la aventura del año pasado y el mal sabor de boca del capitán este no, pirata. claro, lógicamente nada que ver. Primero, bueno, pues esta vez he ido con profesionales de verdad, con la goleta al doblón de Alegría Marineros, que son profesionales, gente seria, con una capitana que se ha involucrado en la aventura desde el primer minuto, que ha conseguido llevarnos hasta el 66, cuando ni siquiera eso no estaba en ningún contrato, y ha hecho un esfuerzo por llegar, al contrario que el año anterior, que tenía contrato con un barco que me debía de acompañar y me dejó abandonado, ¿no? Como bien sabéis, el barco Sí, del barco IPAC de Ezequiel, y la verdad es que a nivel de aventura y sobre todo de dificultad y de peligros, no tiene nada que ver. Esto es un viaje organizado que, aunque realmente no hemos tenido que pasar el mar de Oces, esas 500 millas con olas y con viento, pues bueno, es un velero que lo cruza en 3-4 días, que buscamos una buena ventana de tiempo tanto para ir como para volver, y a pesar de que lógicamente pues la mayoría de la gente termina mareándose, porque es así, porque el mar ahí se mueve mucho, y es una aventura dura para cualquiera, nada que ver. Yo al final estuve 26 días con olas de 5 metros, con vientos de 60 nudos, dando vueltas de campana, con la batería llena de agua, el barco medio inundado. O sea, el otro fue una aventura sí, bueno, comprometida y arriesgada, y esto ha sido una aventura bonita, de superación para muchos, pero sin ningún tipo de riesgo real. claro, tú para marearte ya necesitas Sí, cosas más sí, la fuertes, verdad. como las del año Por pasado. suerte, y cruzo los dedos, a día de hoy no me he mareado nunca, y eso la verdad es que cuando va uno, claro, en este barco hemos ido con la tripulación 17 personas y 13 en algún momento se han mareado. Entonces, joder, cuando lo ves, y además ves a algunos, que a la gente que se marea de verdad y lo pasa fatal. Y digo, guau, qué suerte. De hecho, yo creo que si yo me Claro. mareara, no me haría nada en el mar, porque tiene que ser durísimo, no que tu organismo te diga, oye, no, macho, pasto no vale. No, no, Claro, claro, no, eso sí, tiene que ser tremendo. por Además eso. del mareo este de barco que ya no te, Sí. por lo menos a mí, no es que yo sea Ajá. marinera ni mucho Pero te menos, deja muy mal pero cuerpo. cuando me ha Claro. dado, he ido en barco y te da el mareo, ya Sí, no, sí. No eres es difícil persona, que ¿no? se pase. Claro. No soy persona, Sí, sí. efectivamente. Oye, y luego la experiencia de, bueno, pues sacar la tabla de paddle surf que la Ujú. llevas ahí contigo allá donde vas, ¿cómo ha sido Pues mira, remar por esas ha aguas? sido muy chulo. Ya había remado en aguas con hielo, como lo hice en Groenlandia, pero esta vez ha sido, sobre todo también ha sido un poco, como siempre voy solo y tal, esta vez ha sido muy acompañado. De hecho, hemos sido un grupo en el cual venía gente que eran piragüistas, que incluso ha venido un piragüista de competición de Valladolid, mi amigo Miguel Ángel, y han podido remar en piragua varios. Otros íbamos con las tablas de Padel Sur de SPS, y luego ha venido un grupo muy curioso de unos chicos que son los inventores de la tabla Restart, que es como una tabla de Padel Sur, pero que se desplaza a pedales. Lleva un eje que hace que la tabla se desplace pedaleando. Entonces, para ellos era un sueño, hace muchos años, cuando inventaron esta bicicleta, el amigo Giuseppe, Jay y Luis, para ellos era un sueño alguna vez poder pedalear en la Antártida con esas bicis. Y mira, lo han podido cumplir, han venido con nosotros, han venido con el equipo de producción también de Pozo Visual, que van a sacar además un documental próximamente en Netflix. Y bueno, pues hemos ido en 3 tipos de embarcaciones diferentes, todas ellas a remo, pedales, todas ellas sostenibles medioambientalmente al 100%, y ha sido muy bonito, una experiencia muy chula poder compartir con un montón Qué de bueno. gente esas actividades. Hemos remado en la isla de Decepción, donde está la base española Gabriel de Castilla. Hemos remado también enfrente de la base antártica de Bernavsky,
que es la base ucraniana. Hemos pedido visitar la base ucraniana, que bueno, nada más llegar nos agradece mucho la gran acogida y la gran ayuda que ha hecho el pueblo español a los ucranianos en estos momentos tan difíciles para ellos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que ha sido muy bonito y muy sentimental esa visita a la base ucraniana de la Antártida. Y bueno, y el último objetivo es haber conseguido pedalear y remar en el Círculo Polar Antártico. Eso sí que no ha ido nadie hasta allí. Está muy abajo, hace mucho frío ya. Muy emotivo, sí, muy emotivo por todo lo que cuentas. Y luego ya por último también has esquiado, has hecho esquí de travesía también. Sí, ahí saltándonos por un si poco. faltaba algo. Ya, por si faltaba algo, pues mira, paramos un día en la isla de Copperville y ahí el velero no podía acceder a la costa, entonces lo que hice fue con la tabla de paddle surf, me había llevado los esquís por si acaso, como siempre en un sitio de estos, como caben muchas cosas, hechas el por si acaso. Me había llevado mis esquís de travesía y fuimos a la isla Copperville y bueno, pues pude llegar remando con el paddle surf, con las botas de esquí y los esquís en la tabla y me hice esa cumbre de 252 metros en travesía, que bueno, ya que estaba ahí la hice un par de veces para poder disfrutar de una estupenda bajada entre pingüineras, que es lo que tiene rodeado la isla. La verdad es que bien, ha sido una aventura muy chula, muy chula. Y que vamos a repetir que aprovecho para recordar a todos los oyentes de este podcast que vamos a repetir la experiencia en febrero 2025 y que ya estamos abiertas las plazas de inscripción y espero que se vuelva a llenar el grupo porque esto sí que es un viaje inolvidable. Oye, pero ¿y dónde se tienen que apuntar? En Alegría Marineros, alegriamarineros.com o por mis redes, eso es, o por mis redes sociales, ahí les mandamos toda la información. No vamos a negarlo, es un viaje caro, porque es un viaje muy, muy especial, pero que es inolvidable y que yo creo que merece la pena gastar los ahorros en esto, porque al final vida solo hay una y hay que aprovechar y hay que hacer este tipo de cosas que son las que realmente te llenan, ¿no? Desde luego, Antonio. Oye, tenemos por aquí a Jorge que también quiere hacerte una pregunta. Sí. Sí, hola Antonio, ¿cómo estás? Que me cuelo para robarle la última pregunta a Elena. hablabas antes de capitanas precisamente y mira, mi chica Carmen está a punto de examinarse del PER, del título de patrón de embarcación, y va a empezar a hacer sus primeros pinitos, ¿no? Sus primeras aventuras. ¿Qué consejos le darías tú a alguien que se quiere plantear sus primeros proyectos, sus primeros viajes en barco? Mira, no sé si hay que yo soy poner la el ojo? persona para dar un consejo en ese aspecto. Voy a confesaros ahora que no nos le vamos a decir nadie, que se vaya en paddle surf en solitario. No. Fíjate lo que te voy a decir, que a lo mejor vosotros no lo sabéis. Yo he cruzado 4 océanos a remo, como bien sabéis. A ver si puedo el año que viene hacer el Índico, que será mi 5.º océano. Y no tengo ni el titulín. Yo no puedo llevar ni una Zodiac pequeñita. O sea, que por eso te digo... Pero luego que me alegro que ganaste la regata y de todo, o sea... Sí. Y no tengo ni el titulín. Y tengo los conocimientos porque me gusta, pero yo no soy muy de titulitis, pero si la gusta, lógicamente, y quiere dedicarse a navegar y tal, o tener los conocimientos, a ver, es importante. Yo lo bajé, yo voy un poco a contralectura de todo eso, pero vamos, que si la gusta, que ahí siga y se saque la titulación de capitán de barco y que la contratan en Alegría Marineros para ir a la Antártida cuando tenga todas las titulaciones. Sí que lo primero que va a hacer es mandarla a la Antártida, es el consejo de... Oye, pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, nada, Antonio. Hombre, siempre encantados estamos de escuchar tus aventuras y como no te vas a quedar en casa y vas a tener muchas más enseguida, pues te escucharemos pronto otra vez, seguro. Ya pronto estamos ya enredando. Estamos ese Índico y antes del Índico tengo en mente una cosilla que ya os contaré, ¿vale? Estaba claro. Madre mía, bueno, que no se te cae el techo, efectivamente. Claro, el techo. Estoy de acuerdo con tu madre. De la mami, que no se me caiga el techo en casa. Un abrazo muy fuerte, gracias, un saludo, Antonio. Chicos, chao, hasta luego. Chao. Gracias, chao. Oxígeno, el podcast de los apasionados del outdoor. El método outdoor.
He tenido la oportunidad de viajar a Chamonix en un viaje organizado por la marca francesa Millet y bueno, allí realizamos una travesía por el glaciar a los pies de la Guilde du Midi y cerca del Mont Blanc, acompañados por los guías de la prestigiosa Compagnie de Guides de Chamonix, patrocinada por la marca. Allí conocí también a Roberto Muñoz, el segundo español guía en entrar en la histórica Compañía de Chamonix, después de Simón Elías, colaborador, por cierto, de Oxígeno. Y con él, con Roberto, estuve hablando de las diferencias entre la formación de guía en España, en los Alpes, de su trabajo. Y a raíz de esta entrevista que le hice, Raúl Lora, que siempre está ahí atento a lo que publicamos en Oxígeno, pues me llamó para Raúl Lora, que es presidente, de la Asociación Española de Guías de Montaña, me llamó interesado también para hablar de estas diferencias o no, o similitudes, ahora lo veremos, hablando con él, y de la situación laboral de los guías en España. Y nos pareció muy interesante descubrir más del trabajo de las personas que nos guían en la montaña y nos ayudan a cumplir nuestros retos y sueños. Hola Raúl, bienvenido también una vez más al Sonido de la Aventura. Hola Elena, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí dispuesta a hablar contigo, a que nos cuentes esa situación laboral, ¿no?, de los guías, de pues, el trabajo que hacéis, que muchas veces, ya hemos hablado otras veces también en el podcast, quizás desconocido, y también cómo os tenéis que formar y, bueno, pues que si hay trabajo aquí para tantos guías o no hay trabajo, que nos cuentes un poco, a ver si suman parados desafortunadamente a las listas del paro o del desempleo o por el contrario hay mucho trabajo. Pues yo, para hablar de ello, empezaría por diferenciar entre las 4 especialidades de técnicos deportivos que existen, ¿no? Las 4 guías de montaña, las 4 especialidades de guías de montaña que existen actualmente en nuestro país, porque la situación de cada una de ellas es muy diferente. Entonces, para dejarlo claro a los oyentes, hay 4 especialidades de guía de montaña, de técnico deportivo, que es como se llama la titulación que tenemos los guías de montaña. De la que tú venías hablando hasta ahora es la titulación de técnico deportivo superior de alta montaña o guía de alta montaña, que son los que normalmente tenemos la credencial internacional UIAGM, que nos permite trabajar prácticamente por todo el mundo de manera legal, ¿no? Ese sería, como digo, el técnico deportivo superior en alta montaña. Y después están el técnico deportivo de media montaña, con su credencial específica de media montaña, que se llama UIMLA, y esa credencial le permite también viajar por diferentes países del mundo, cumpliendo los requisitos legales de cada uno de esos países. Después estarían los técnicos de barrancos y los técnicos de escalada. Esas son las 4 especialidades de guías de montaña que forman parte de la Asociación Española de Guías. Son los 4 títulos que dan capacidad con los que se forman los guías de montaña en nuestro país. Como he dicho antes, la situación de cada uno de ellos es bastante distinta. En el caso de los guías de alta montaña, que es de lo que has empezado hablando, pues la verdad es que actualmente en nuestro país hay más demanda que oferta. Es decir, necesitamos más guías de alta montaña, ¿no? Somos muy pocos, en concreto en España, con la credencial internacional de la UIAGM, somos aproximadamente unos 170, de los cuales de esos 170 aproximadamente unos 100 ya no ejercen, unos porque se han jubilado y otros porque se dedican a otra cosa. Entonces digamos que para toda España quedan 70 guías de alta montaña UIAGM más unos entre 150 y 200 aproximadamente activos, que serían los antiguos, digo antiguos porque es una titulación del anterior decreto que regulaba todo esto, que se llamaba técnico deportivo de alta montaña, técnico deportivo de grado medio en alta montaña. Entonces, en total estamos hablando aproximadamente, haciendo así números rápidos, de unas 250 300 personas en activo para cubrir toda la demanda en España, y quizá esté tirando por lo alto. Eso es a día de hoy muy poco, y más que es un poco por lo que vino la llamada que yo te hice para hablar de todo esto, sí, más cuando muchas veces en los centros de formación
de alta montaña, específicos de alta montaña, muestran como paradigma del trabajo de un guía de alta montaña, como el ejemplo a seguir, el trabajar en los Alpes. Eso, desde mi punto de vista, una opinión absolutamente personal, por supuesto, es un error. En primer lugar, porque no cubrimos la demanda, desde el punto de vista puramente pragmático, no cubrimos la demanda de nuestro país. Y en segundo lugar, porque lleva a otra de las problemáticas que tiene nuestra profesión, que como muchas otras, pero la nuestra a lo mejor un poquitín más, es muy difícil conciliar lo personal, lo familiar con lo profesional. Entonces, si tienes una profesión en la que buscas estar 3 meses trabajando en los Alpes, viajando de aquí para allá, trabajando en un sitio o en otro, eso en una época de tu vida es algo muy bonito, muy gratificante, muy enriquecedor, pero a largo plazo no debería ser un ejemplo a seguir porque genera muchos otros problemas, ¿no? Todos, cuando acabamos nuestra formación, nos apetece viajar y trabajar en diferentes cordilleras, en diferentes lugares del mundo. En los primeros años es normal, pero después llega un momento en que sinceramente lo que más te apetece a nivel laboral no es volver al Mont Blanc o volver al Cervino, sino que lo que más te apetece es pues o bien hacer viajes puntuales con tus clientes de toda la vida, o bien trabajar cerca de casa en actividades en zonas que conoces más o menos bien, que te cuesta menos organizar el trabajo, ¿no? Y que, por supuesto, que es lo más importante al final, te permite regresar a casa y compaginar así tu vida personal con tu vida profesional. Entonces, esa es la problemática de los guías de alta montaña, de los técnicos deportivos superiores de alta montaña. Fíjate que me parece tan sorprendente que es verdad que haya esa falta de oferta, ¿no? Nunca lo hubiera pensado cuando me lo comentaste. Bueno, pues porque, no sé, quizás tengo todavía la imagen antigua o de pensar que la gente no acude a los guías de montaña porque o no les gusta pagar o por el de, "Buah, si yo puedo hacerlo", ¿no? Esa desconocimiento o ignorancia lo llamaría, ¿no? Del trabajo, pero bueno, es algo muy positivo, ¿no? Que exista esa demanda y ahora lo negativo es que los guías, o a lo mejor tú crees que esa parte es que se van fuera buscando, bueno, pues actividades en los Alpes un poco por satisfacer su deseo también de hacer actividad en los Alpes personal, más que por los clientes, ¿no? Sí. Más que por buscar clientes, a lo mejor es porque tú quieres ir a los Alpes bueno, pues ya de paso hago yo también actividad propia para mí, para satisfacer mis deseos o mis ganas. Sí, también por una visión un tanto confusa de la parte económica, ¿no? Del trabajo de los guías en nuestro país y fuera de nuestro país. Muchos compañeros hacen números rápidos, ¿no? Y dicen, no, claro, es que en verano en Chamonix, trabajando con clientes allí o incluso para una empresa, me van a pagar 400 euros al día. Es más de lo que se cobra en España. Sí, claro, pero a eso le tienes que descontar todos los gastos extraordinarios que tienes viviendo en Francia, ¿no? Y más en un sitio como Chamonix, en que es todo mucho más caro que si vives en Hoyos del Espino o en Sotres o en Benasque, ¿no? Entonces, sí, o en el Pirineo francés, o sea, es que en los Alpes se multiplica todo, claro. Eso es. Entonces, hay esa parte económica, luego también hay la parte, tú dices un poco, de tener el trabajo de los Alpes idealizado, que les viene bastante, porque están bastante influidos por la formación que reciben, cuando en realidad en España los guías llevan trabajando, no te digo que los mismos años que los Alpes, porque no es cierto, pero desde principios del siglo pasado han existido guías de montaña en nuestro país y desde hace, por poner una cifra te diré, 2-3 décadas, los guías de montaña se ganan en la vida dignamente en nuestro país. Yo llevo más de 20 años dedicándome única y exclusivamente a mi trabajo de guía de alta montaña. Vivo de ello y, como te he dicho antes, yo no soy ninguna empresa, yo soy un autónomo que trabaja únicamente con los clientes que me contactan para hacer actividades o formarse en el ámbito que sea relacionado con la montaña, y a veces no puedo cubrir la demanda que tengo. Cuanto más las empresas que, por ejemplo, de Pirineos, que
necesitan varios guías para trabajar, que hacen un trabajo de marketing mucho más grande que el mío y que llegan a más gente. Entonces, necesitan más guías para trabajar y no los tenemos. Eso en el caso de alta montaña. También es cierto que es un trabajo duro y muy vocacional. O sea, puede Sí, parecer eso bien. también es cierto. Desde fuera es fácil tener la visión idealizada, porque es un trabajo muy bonito, muy romántico, muy enriquecedor. A mí me encanta. Pero no es fácil, ¿eh? No es un trabajo, o sea, no hay que engañar a las nuevas generaciones. Hay que dejarles claro que es muy bonito, Sí, pero que es muy duro. lo que dices tú, que no es idealizar y bueno, pues aunque puedas tener eso, el sueño de trabajar en Chamonix y seguir, pues eso, trabajar en una compañía tan legendaria como, que además, por cierto, Chamonix debe estar ya sobreexplotado ahí, lleno de guías, ¿no? Salen de debajo de las piedras porque van toda la gente de Europa o del mundo quiere ser guía en Chamonix. Entonces, bueno, pues que también sepan las nuevas generaciones que aquí se pueden realizar también actividades muy técnicas y trabajar de guía si es algo vocacional, pues haces técnicas y no técnicas. O sea, al final estás al servicio del cliente y me imagino que será satisfactorio y llevar a la gente a cumplir sus retos independientemente del nivel que sean, ¿no? Sí, y luego, o sea, no nos engañemos, que si lo que usamos como ejemplo es los Alpes, el macizo del Mont Blanc, en primer lugar, los guías de Chamonix no quieren trabajar en verano allí. Muchos de ellos no quieren trabajar y cada vez acortan más su temporada por la cantidad de peligros objetivos que hay y la masificación de las rutas más populares y los riesgos que ello conlleva. Hace poco salió un artículo muy interesante de la frecuencia con la que caen piedras en el punto negro, digamos, de la ruta normal del Mont Blanc, lo que llaman la bolera, el corredor situado debajo del refugio de Guter. Y en el momento de menos frecuencia era en torno a los 3 minutos. Es decir, que cada 3 minutos caen piedras en un lugar por el que tienes que pasar sí o sí. Entonces, lo que eres Chamonix... Sí, claro, eso es un riesgo. Sí, perdona. No, perdona tú, que es un riesgo, efectivamente, que es una lotería. O sea, ahí tienes muchas probabilidades de que te caiga una piedra a ti o a tus clientes, ¿no? Y luego, no me extraña. lo que estaría bien que les llegase a esas nuevas generaciones es que la profesión de guía ha sido siempre una profesión artesanal, por decirlo así, es decir, de un artesano de las montañas, un guía que trabaja de manera autónoma, al que le contratan sus clientes y vive normalmente en el valle en el que trabaja y puntualmente sale fuera. Eso era el trabajo de guía en los Alpes desde hace más de 100 años. Sin embargo, ahora, pues eso, quizá con la globalización de todo, ¿no? Queremos estar constantemente para acá y para allá, lo cual no es sostenible. Ya no voy a entrar en aspectos climáticos, ¿no? Pero lo que desde luego no es sostenible es a nivel personal, porque a largo plazo te genera muchos otros problemas, ¿no? Pero bueno. No, es lo que dices. Lo puedes mantener a lo mejor unos años, ¿no? Pero no toda tu vida. Y de hecho también hay que, bueno, pues al final eran los guías locales. Por eso ibas a un sitio, no sé, a Picos de Europa, a Gredos, donde trabajas tú principalmente, y pues porque son los que conocéis el territorio, porque os levantáis y os acostáis allí, estáis todos los días moviéndonos por esas montañas y tenéis el conocimiento y la experiencia para guiar allí, ¿no? No en otras montañas que a lo mejor son más desconocidas. No digo que no podáis trabajar, pero a lo mejor pues eso, conoces menos una montaña en el Himalaya que la ascensión al Almanzor, ¿no? Eso es, así es. O sea, es mucho más cómodo, entre comillas, dentro de lo poco cómodo que es nuestro trabajo. Mucho más fácil trabajar en tu zona, en la que acabas teniéndolo todo controladísimo, cada detalle de las montañas que te rodean, que estar constantemente yendo de un lado para otro. Pero bueno, en cualquier caso, esto es la problemática actual, ¿no? de los guías de alta montaña, es decir, que en definitiva necesitamos más y cambiar ese paradigma de pensar que lo ideal no es irse a los Alpes a trabajar, lo ideal es estar una temporada en los Alpes, formarte, adquirir más experiencia y después establecerte en un lugar en el que puedas compaginar tu vida personal con tu vida profesional. Eso en cuanto a los guías de alta montaña. Sin embargo, en media montaña, barrancos y escalada,
prácticamente lo que ocurre es lo opuesto. Es decir, aquí se dan dos problemas, ¿no? que al final se unen entre sí, que es, por un lado, que las administraciones autonómicas principalmente no reconocen la peligrosidad de las actividades que hacemos como guías y con lo cual no exigen en sus decretos de regulación de turismo activo que la titulación necesaria para trabajar sea la de técnico deportivo, restando de ese modo importancia a la seguridad de los usuarios. Y esto hace que los técnicos deportivos tengan que competir con muchas otras titulaciones, vamos a decir, secundarias en cuanto a carga horaria, o sea, titulaciones como la de monitor deportivo, por ejemplo, monitor de tiempo libre, que en algunas comunidades autónomas está reconocida. Los técnicos deportivos de media montaña, especialmente de barrancos y de escalada, tienen que competir con otros titulados de ese tipo que ofrecen actividades a precios ridículos porque no son profesionales, ni siquiera están dados de alta a veces, no tienen seguros, pero no tienen los gastos que puede tener un profesional. Yeah. Eso unido a que esto de formarse como guía de montaña se ha puesto un poco de moda en los últimos años y hay centros de formación que han aprovechado el tirón y que estamos hablando de que en España al año salen aproximadamente unos 300 guías de media montaña. Aquí pasa lo contrario. Que ¿Y de alta montaña? ¿Y de alta montaña? De alta montaña con la credencial UIAGM, por decirte la media aproximada, te voy a decir unas 6 personas. Hay años que salen 3 y hay años que salen 10, pero aproximadamente unas 6-7 personas al año, con la credencial internacional para poder trabajar en los Alpes con legalidad. Entonces, claro, es que es un extremo y el otro. Sí, son extremos. No creo pues que haya... Son reflexiones muy interesantes, Raúl, que dan para otro programa y para seguir charlando. No sé, aquí tenemos, no sé de qué manera se puede llegar a una solución, o comunicando e intentando llegar a esas nuevas generaciones que se están formando para que tengan un abanico de posibilidades y vean las oportunidades que también hay aquí en su terreno, ¿no? En su territorio para trabajar y quedarse. Así que muchísimas gracias, Raúl, por contarnos todo esto y por descubrirnos estos entresijos, ¿no? De la profesión de guía, tan interesantes las reflexiones que has hecho sobre ello. Muchas gracias a ti, Elena, y a Oxígeno por darnos voz a los profesionales de la montaña. Y nada, ya sabéis que cuando queráis estamos encantados de colaborar. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo. Buen día. Otro para ti, igual. Oxígeno. Llevamos la aventura allí donde estés. Grandes historias de ayer y de hoy. El pasado mes de marzo se presentó la segunda edición del proyecto A Pulmón, que tiene como objetivos visibilizar el cáncer de pulmón a través de la ascensión a diferentes cimas de nuestra geografía, desestigmatizar la enfermedad y mostrar que hay cosas que están cambiando gracias a la prevención y a la ciencia. 6 nuevas cumbres en 6 comunidades autónomas que serán ascendidas por deportistas pacientes en compañías de guías de montaña y de sus propios médicos oncólogos. Una de esas guías es nuestra invitada Virginia Iglesias. Bienvenida, Virginia, que hemos tenido anteriormente en este podcast a Alberto Urtasun, uno de los impulsores, pero bueno, tú también estás en este proyecto desde el principio, ¿no? Sí, hola, bueno, sí, eso es. Estoy en el proyecto desde el principio, con el proyecto A Pulmón. Pues me alegro de tenerte con nosotros otra vez, de hablar contigo, que hace tiempo que no lo hacíamos, desde aquellos paseos, ¿no?, por las montañas y bosques navarros, y que bien comimos además por allí esos días. Ya te digo, sí, guapito. Bueno, nos quedamos la verdad es que encantados y fascinados en aquel viaje que te conocimos, ¿no? Y gracias a ello hemos conocido también este proyecto que nos parece maravilloso y del que ya hemos hablado, pero bueno, queríamos que nos contases también tu visión, cómo te ha cambiado a ti también, ¿no? El poder ver la enfermedad o a los pacientes desde otra perspectiva, ¿no? Y cómo les ayudáis también, ¿no?, a superar y a empoderarse ellos mismos.
Sí, pues nada, la verdad que, bueno, desde que comenzó el proyecto, claro, yo no, bueno, pues siempre has tenido algún contacto con la enfermedad, pero bueno, yo la verdad que por suerte, por ahora, no muy de cerca y bueno, pues poder convivir con ellos, también pues con la enfermedad, ¿no? Porque te adentras en ella, aprendes muchísimo también. Pues la verdad que personalmente a mí me ha dado calma frente, por ejemplo, ¿no? Frente a esta enfermedad u otras que pueden llegar, ¿no? A cómo tomarlo, a ver que, bueno, pues que hay límites que a veces impone la sociedad o incluso nosotros mismos por miedo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, pues crees que no vas a tener cierta capacidad, ¿no? Pulmonar, por ejemplo. Y sin embargo, pues muchos participantes que han subido con a pulmón diferentes cumbres, bueno, pues han dado cuenta de que han logrado algo que creían no poder hacer ya desde el diagnóstico. Entonces, bueno, pues compartir eso con ellos, ver que, bueno, que superan esos límites, que incluso vuelven a retomar el correr o el salir a la naturaleza, el subir cumbres o darse paseos que no lo hacían, pues la verdad que es súper gratificante. Ujú. Bueno, y además siempre ha ayudado, ¿no? a mejorar la salud, incluida la mental, el pasear, ¿no? Entre esos bosques, los árboles, entre las montañas, ¿no? Oye, Virginia, ¿y qué cimas habéis escogido para este año y por qué? ¿Por qué motivo habéis elegido estas cumbres? Pues este año se van a subir las cumbres de cinco comunidades. El año pasado se subieron 6. Se subieron 6 y ese número, ¿no? Bueno, pues también por repartirlo a lo largo del año, porque el proyecto luego conlleva una logística bastante laboriosa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues por repartirlo se ha hecho así. Este año se suben 5 cumbres de 5 comunidades en la península y luego pues abrimos puertas internacionales este año, que estamos muy contentos y ya organizando todo para subir el Monte Ararat. Y bueno, pues vamos a empezar este mes, ya dentro de nada, una semanita, empezamos con el País Vasco, con el Aitukorri. Y luego seguiremos para subir el Almanzor. Entonces, bueno, pues se ha planteado así y por ahora este año bueno, pues hay presupuesto, ¿no? Porque al final este proyecto está patrocinado sobre todo pues por farmacéuticas que colaboran y hemos conseguido que salga, ¿no? El proyecto y que se cumplan las 5 cumbres y el Monte Ararat en Turquía. Oye, pues qué bonito y qué bonitas cumbres también las que habéis escogido. Como decías, la enfermedad no tiene por qué conllevar complicaciones, ¿no? en la montaña, ¿no? El poder ver que hay un horizonte, ¿no? En el tiempo que tienes de poder hacer cosas y motivarse y seguir siendo lo que somos o incluso mejores, la verdad es que es un proyecto precioso para llevar a la montaña. Tú como guía, imagino que sientes algo especial también, ¿no? Es algo vocacional, ¿no? Tu profesión y entendemos que te gusta, ¿no? Que la gente cumpla sus sueños y ayudarles a ello, pero en este caso además tiene que ser especialmente bonito, ¿no? El alcanzar esas cumbres, el cumplir los proyectos, ¿no? El proyecto de todo el año. Pues sí, la verdad que sí. O sea, para mí, dentro de mi profesión, pues puede ser las guiadas más emocionantes en las que he trabajado. Sobre todo pues porque claro, llegar a la cumbre para ellos o no llegar, compartir bueno, pues esas jornadas, ¿no? Que compartimos, para ellos es súper emocionante y luego además que son compartidas con médicos, o sea, porque suben médicos con sus pacientes y entonces bueno, que ellos puedan, tanto una parte como otra, pacientes o afectados y médicos, bueno, pues compartir emociones, ¿no? Cómo viven la enfermedad y cómo también el médico, cómo es su profesión, ¿no? Dentro de esto y quitar pues esas mesas que hay en las consultas y esa frialdad, ¿no? Que a veces se encuentra en los hospitales, pues vivir eso y ver eso es súper emocionante. Y bueno, pues siempre en la montaña, cuando a alguien le cuesta más y lo logra, ¿no? Y lo logramos juntos, porque al final es eso, es formar equipo,
pues es muy gratificante, sí. Qué bien, Virginia. Tú como proyecto personal, ¿tienes alguna cumbre en mente para este año para ascender o te has planteado algún proyecto o tienes demasiadas cosas entre manos, entre tu labor de guía, ¿no? También tienes el Nordic Walking Guadarrama y vamos, creo que tendrás el año completito, pero ¿tienes espacio para algún proyecto personal alpino tuyo? Sí, pues bueno, sí es verdad que lo tenemos todo bastante completo, porque al final los guías vamos un poco rellenando, ¿no? Y complementando todo. Entonces, efectivamente, yo también hago marcha nórdica, sobre todo en la Sierra de Madrid. Luego también vivo en Pirineos, entonces, bueno, pues allí también tenemos otros proyectos como el trekking de las golondrinas en verano, y entre unas cosas y otras, pues bueno, nos vamos a escapar a nivel ocio personal seguramente a Ecuador, a los volcanes de Humboldt, y la verdad que ese es el proyecto, subiremos algunos de los volcanes. Y bueno, pues eso será entre mayo y junio, así que también pues muy muy ilusionada por este proyecto personal. Oye, pues parece un proyecto precioso, ¿no? Que está muy bien que ayudar a los demás a cumplir sus sueños, ¿no? Pero oye, también tenemos que cumplir algunos nuestros y tener ahí nuestras metas. Y, oye, pues qué gran destino y qué buena aventura. Tiene muy buena pinta, Virginia. Nos alegramos mucho de haberte tenido aquí con nosotros en el podcast. Seguiremos muy, muy pendientes de todo, de cómo avanza el proyecto, de que volváis con nosotros a contarnos, ¿no? Después de cada cumbre, cuando culminéis el proyecto, cuando queráis vosotros, estaremos aquí con las puertas abiertas para que nos contéis más, para que nos traigáis incluso algunos invitados, ¿no? Que nos cuenten ellos también sus experiencias personales, incluso hablar con los médicos sería súper interesante, ¿no? Porque para ellos también tiene que ser una experiencia fantástica, ¿no? Pasar de la mesa de consulta o al hospital, ¿no? Estar con ellos a pasar a la montaña, ¿no? Vivir esas experiencias, vivaquear o simplemente compartir ahí un bocadillo en la cumbre, joder, pues para ellos también es un cambio, ¿no? De dinámica y un poco de vida también, ¿no? Sí, no, desde luego yo creo que los médicos estarían encantados de hablar con vosotros, de contaros su experiencia, tanto médicos como afectados, porque bueno, pues lo viven muy muy intensamente ambas partes, igual que nosotros, y para los médicos es una experiencia súper agradable para ellos, porque además tienen las agendas a tope, y entonces cuando vienen a estas experiencias desconectan, y para ellos la verdad que bueno, pues eso, convivir con los afectados y verles fuera de las consultas es algo también muy, muy emotivo para ellos, sí. Virginia, que os estaba escuchando, yo le he dejado a Jorge llevar la entrevista también, que quería hablar contigo. Como yo ya estuve en la presentación de la segunda edición de A Pulmón, en esa presentación que hiciste y que hicisteis, y nada, agradecerte que al proyecto y a todo el equipo que hagáis esa labor tan bonita y tan importante, ¿no? También para desestigmatizar un poco la enfermedad y bueno, y tener otra visión de la misma. Así que muchísimas gracias, y también hablamos pronto para eso, para que nos cuentes cómo ha ido esta segunda edición de A Pulmón. Un abrazo. Vale, un abrazo, Elena, muchas gracias. Un placer escucharte, y nada, estamos muy agradecidos. Al final este proyecto es para que se difunda, darle visibilidad, así que agradeceros pues esta difusión. Muchas gracias a todo el equipo. Y después de estas historias que nos llenan de oxígeno, ¿no? Y nos llegan al corazón, despedimos el sonido de la aventura de hoy. Nos vemos en las montañas.